¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya estén entusiasmadísimos por comenzar con esta última sesión de repaso muy especial, acompañados, por supuesto, de la maestra Diana Florisa Cortés. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Buen día, alumnos y alumnas. Sean también bienvenidos. Demos la bienvenida a Ale, nuestra alumna especial que nos acompaña. ¡Ay! Gracias por tan linda bienvenida y buen día a todos y todas en casa. Buen día, maestra Diana. ¿Cómo está? Hola, Ale. Bien, gracias. Y buen día a ti, María. Buen día, Ale. Ay, perdón, creo que estoy hablando así porque no me he quitado mi cubrebocas. ¿Me podrías ayudar, María? Por supuesto, Ale. Gracias. Te voy a retirar de este lado y te lo voy a dar para que lo guardes en tu mochilita. Sí, aquí lo voy a poner. Sí, muchas gracias. Gracias. De nada, hable. Pero ya que ahora ya no tienes cubrebocas, ya puedes hablar bien y respirar normal, ¿cierto? Sí, ya puedo. Recuerden que usar cubrebocas es una acción preventiva que nos protege de un posible contagio, principalmente en los lugares públicos. Así es. Entiendo que es parte de la nueva normalidad que estamos viviendo. Pero bueno, ¿hoy qué vamos a hacer, maestra? Sí, maestra, coméntenos, ¿qué haremos el día de hoy? Recordaremos cuándo nos conviene usar la media aritmética o la mediana o la moda como representantes de un conjunto de datos estadísticos. Y para eso, ¿qué vamos a necesitar, maestra? Pues además de nuestros materiales como un cuaderno o una hoja, lápiz, goma, sacapuntas para poder hacer nuestras anotaciones, también requerimos toda la disposición posible para realizar las actividades propuestas y darnos la oportunidad de aprender. Para hacerlo mejor también, utilizaremos información relacionada con la nueva normalidad que vivimos y tal vez todavía viviremos un tiempo más. Analizaremos algunos datos estadísticos que se han generado a raíz de la pandemia de COVID-19 y que de alguna manera nos permiten comprender qué ha ocurrido y cuáles son algunas de las acciones que es importante conservar para mantenernos sanos y que no impactan en la economía de nuestros hogares. Los invito a que hagan sus anotaciones de los procedimientos y respuestas que encontremos el día de hoy. Oh, entonces ya sabemos lo que vamos a estudiar. Ya tenemos los materiales listos. ¡Ya podemos empezar, maestra! Ya quiero comenzar. Maestra Diana, Alejandra y todos los estudiantes que están en casa viendo esta sesión, quiero comentarles que al escuchar a la maestra Diana sobre lo que vamos a trabajar y lo ocurrido con el uso del cubrebocas, recordé algunos datos interesantes que el día de ayer encontré. Me parece bien, María. Cuéntanos qué fue lo que encontraste. Sí, cuéntanos. Pues miren, ¿sabían que el uso del cubrebocas no es nuevo? Por ejemplo, en 1910 los chinos lo usaron para prevenir la tercera plaga bubónica y en 1918 se usaron por todo el mundo para protegerse de la gripe española. Así es. Ocurrió además, tal vez no somos conscientes que médicos, enfermeras, enfermeros, dentistas, laboratoristas y otros profesionales de la salud lo utilizan de manera común cuando realizan diversos procedimientos, tanto clínicos como quirúrgicos, porque el uso del cubrebocas es un elemento que permite garantizar la seguridad del paciente, de los profesionales de la salud y los trabajadores que a su alrededor colaboran, como por ejemplo los asistentes de un médico o el personal de limpieza. Vaya. Y yo que pensaba que es algo nuevo para todos. Y hasta se han diseñado tantos modelos que se ha vuelto una moda, como en la ropa o el calzado. Tienes razón en eso que ha ocurrido, Ale. Y de la misma manera sucede, por ejemplo, con el gel antibacterial. Esos son dos ejemplos de productos que han jugado un papel importante durante este tiempo de pandemia. Sí, maestra, porque hasta en este programa hemos tenido la participación de Ajolisto, que nos hace recomendaciones muy listas del uso del cubrebocas y del gel antibacterial. Cierto. Muy cierto. Y dentro de la información que encontré está la recomendación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a quiénes los deben usar. Dice que el uso del cubrebocas forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por virus, en particular la COVID-19.
Sirven también para proteger a las personas sanas al entrar en contacto con una persona infectada. O también el uso por parte de una persona infectada, para no contagiar a otros. Como vemos, la actual pandemia de COVID-19 ha orillado al mundo nuevamente a usar cubrebocas o mascarillas como una manera de reducir el contagio y propagación del virus. Sí. Básicamente existen tipos de cubrebocas o mascarillas. Mascarillas médicas son las que están certificadas de conformidad con la norma internacional. Está diseñada para usarse una sola vez. Se caracteriza por un alto nivel de protección de filtración inicial y posibilita respirar y tiene resistencia a líquidos corporales. Mascarillas higiénicas, también llamadas de tela, ya que están confeccionadas con distintas combinaciones de telas, diferentes cantidades de capas y formas. No hay un diseño, selección del material ni forma que sean únicos, por lo que la combinación ilimitada de telas y materiales da lugar a una mayor posibilidad de filtración y dificultades para respirar. Ah, los cubrebocas a los que me refería, que hay de diversos diseños, son los del tipo higiénico. Sí, aunque durante este periodo de pandemia también se han desarrollado el diseño de cubrebocas médicos y encontrado unas variedades de ofertas. Cubrebocas liso o plisado, en cajas o en paquetes de 3, 5, 10 o más piezas, de colores, etcétera. Sí, vaya que ha surgido un nuevo mercado para estos productos. Bien sea elaboren en casa sus cubrebocas o lo compren, lo cierto es que debemos considerar que este producto ha impactado en este tiempo, de tal manera que hasta las autoridades han tenido que vigilar su precio. Pero fíjense que indagando acerca de los tipos y modelos de cubrebocas, encontré una lista de precios en diferentes ciudades del país, organizadas en 4 zonas geográficas. No me hubiera imaginado que ya se recolectó y organizó ese tipo de datos. Así es, observemos la tabla que muestra los datos que encontré relacionados con el precio del cubrebocas. Aparece la zona del país a la que le corresponde, así como las ciudades en las que investigué el precio de los cubrebocas por marca y presentación, así como los precios mínimo, máximo y promedio de cada uno. Ya están calculados los promedios o media aritmética por cada marca y presentación. Y veo que en la lista aparece la ciudad de Pachuca, lugar donde vive mi mamá. Si quiero saber cuáles son los valores de las medidas de tendencia central del precio de un cubrebocas en esa ciudad, ¿debo considerar los 8 precios que aparecen ahí o solo considero los precios mínimos o los máximos? O, ay maestra, no sé, ¿qué debo hacer? No, María, no podemos hacer nada de eso porque si observas la descripción de cada presentación son totalmente diferentes. La tabla ya tiene el precio promedio obtenido entre el precio mínimo y el máximo que se registró de cada presentación. Aunque se trata de cubrebocas, no son compatibles las presentaciones y por eso se presentan y organizan de esta manera en la tabla. Ah, maestra, entonces, ¿no se puede obtener ninguna otra medida de tendencia central con estos datos? Sí hay posibilidades de agrupamiento y comparación, aunque no serían por ciudad, sino por zona. Y presentación. 2 ejemplos son: precio mínimo de cubrebocas en bolsa con 10 piezas, en la zona oriente y en la zona occidente del país. Con estas características tenemos 13 datos en el conjunto total. El otro ejemplo de conjunto que se puede obtener es el del precio máximo de cubrebocas plisado en bolsa de 5 piezas. Ese conjunto está formado por 7 datos. Entonces, maestra, ha reorganizado la información que encontró. Sí, y podemos obtener las medidas de esos conjuntos para resumir los datos de la tabla. Así es. Ahora las invito a considerar los valores del precio máximo del cubrebocas plisado en bolsa de 5 piezas. Observen cómo los 7 datos del conjunto los he representado en una gráfica estadística para ilustrar mejor su comportamiento. Es cierto, en las gráficas se aprecia mejor cómo están distribuidos los valores de los 7 datos.
Ujú. Y podemos calcular los valores de sus medidas de tendencia central para resumir estos datos. Efectivamente, estos datos los podemos procesar para calcular los valores de las medidas de tendencia central. ¿Recuerdan de qué manera lo hacemos? Por ejemplo, ¿cómo determinamos el valor de un dato con mayor frecuencia de este conjunto? Me acuerdo más o menos. Bueno, recuerdo que es equivalente a la moda del grupo y se obtiene comparando la frecuencia de cada dato. Ajá. El dato con mayor frecuencia en este caso es de 45 pesos. Correcto. Espere, maestra. Yo tengo que es 61.60 pesos porque también aparece 2 veces ese dato. Efectivamente, Alejandra. En este conjunto de 7 datos hay 2 valores que tienen frecuencia 2 y son la frecuencia mayor. Por lo tanto, el conjunto de datos se dice que es bimodal. Y ahora díganme, ¿cómo obtenemos la media aritmética? ¡Ay, ya me acuerdo! Primero debemos sumar los 7 datos y luego dividir la suma entre 7. Maestra, supongo que no hay problema si utilizamos la calculadora para hacer las operaciones, ¿verdad? Adelante, no hay ningún problema. ¿Qué valor tiene la media aritmética? A ver. ¿Quién lo hace, Ale, tú o yo? Si quieres tú. Muchas gracias. Es que tú ya le sabes más a la calculadora. Sí, ya le sé más. Tenemos que 52.50 centavos. Y este es el precio máximo promedio de los cubrebocas en esa presentación. Bien, y si representamos ese valor en la gráfica, entonces nuestra imagen se observa de la siguiente manera. El valor de la media aritmética está en la parte central de los datos, aunque su valor no es igual a alguno de los datos como se observa. Hay 4 valores antes que la media y 3 después de la media. Ese es uno de los 3 casos que nos enseñó que podría ocurrir con el valor de la media aritmética. Recuerdo que lo vimos en una clase anterior. Uy, yo ya no me acuerdo. ¿Lo podemos recordar? Por supuesto, Ale, vamos a ver el siguiente video. ¡Córrelo! Y en el caso de la media aritmética pueden suceder 3 casos. El primero es que su valor sea igual a uno de los valores de los datos. Por ejemplo, aquí sumamos 4 más 5 más 3 es igual a 12 y se divide entre 3. Entonces, el valor de la media aritmética es 4. Este valor es el representante de los 3 valores iniciales. Ya entendí. En este conjunto de 3 datos, al 4, al 5 y al 3 lo representa el 4 porque ese fue su promedio o media aritmética, ¿cierto? Así es. Ese es un primer caso. Cuando el valor de la media aritmética coincide con uno de los valores de los datos, pero puede ocurrir que no sea así. Por ejemplo, se puede obtener un valor que sea diferente a los datos, pero que es el mismo tipo de número, como ocurre en este ejemplo. Observen. ¿Cuál es la media aritmética de 5 y 3? Yo sé, es 4, porque al sumarlos es 8 y 8 entre 2 es 4. Efectivamente, y eso significa que la división es exacta, pero 4 no es un valor de alguno que exista en los datos de este conjunto. Entonces, el 2 es representante de 5 y 3 y es un tipo de número igual. Ya veo cómo se relacionan estas operaciones, maestra. Finalmente, puede ocurrir que obtengamos un valor de la media aritmética que es distinto a los valores de los datos y también es una forma distinta que los datos. Ya veo. Y se me ocurrió un ejemplo. Si queremos calcular la media aritmética de 6 y 3, la suma es 9. Y al dividir esto entre 2, el resultado es de 4.5. Exacto, María. Esto ocurre porque la división entre la suma total de los datos y el número de datos no fue exacta. Hay residuo e implica que el cociente es una expresión decimal. Y también en este caso el 4.5 es representante del conjunto formado por el 6 y el 3. Así es. ¡Listo! Ya recordé qué puede ocurrir con el valor de la media aritmética.
Ahora, supongo, vamos a calcular el valor de la mediana del conjunto, ¿cierto? Justamente, ese es el valor que nos falta. ¿Recuerdan cómo calcularlo? Creo que tenemos que comenzar por ordenar los datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Y después fijarnos si el conjunto de datos es un número impar o par. Si es impar, ubico la posición que divide en dos partes exactas al conjunto de datos y el valor de ese dato es el valor de la mediana. Exacto. Y en ese caso contrario, si es un número par de datos, entonces debemos obtener la media aritmética de las dos posiciones centrales. Uy, yo todavía tengo un poco de duda de cómo calcularlo. No te preocupes, Ale. Recordemos cómo lo calculamos en otra de las clases. ¡Córrelo! Es la mediana. Así se le dice porque corresponde a la posición central de los datos. Veamos por qué. ¿Me ayudas? Claro. Bueno, debemos considerar que la posición central de un conjunto de datos corresponde a la posición en la que se divide el conjunto de datos en dos partes con igual número de datos, por lo cual requerimos que los valores de los datos estén ordenados, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. De acuerdo con lo que observamos en el video de la clase, en este caso tenemos un conjunto de 7 datos. Entonces ubicamos la cuarta posición de los datos ordenados y ese es el valor de la mediana de los precios máximos de cubrebocas plisados en bolsa de 5 piezas. Y el valor de la mediana es 49,50 pesos. Con 50 centavos, perdón. También lo vamos a representar en la gráfica y nos queda de la siguiente manera. El valor de la mediana está antes del valor de la media aritmética. Esto quiere decir que es menor y además divide exactamente en dos partes al conjunto de datos. Entonces, en este caso nos conviene usar como representante a la mediana más que la media aritmética. Aunque los valores son relativamente cercanos, sí podría ser más recomendable usar el valor de la mediana. Para recordar mejor, veamos el siguiente video. ¡Sí quiero! ¡Córrelo, por favor! Sin duda alguna, les pido que observen que regularmente nos referimos a la media aritmética como promedio. Pero las tres medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, son valores promedio porque nos indican un valor central que es representante de un conjunto de datos. ¿Y cómo podemos saber cuál es el más representativo, maestra? Eso depende de analizar los datos y los valores de las medidas, así como del contexto o la situación a la que estemos haciendo referencia. Maestra, ya recordé la recomendación que nos dio. Ah, muy bien. Yo ahora voy a conseguir más cubrebocas de tela, pero con diferentes diseños, porque ya se terminaron los de casa. ¿Y saben qué? Mis compañeras y yo tenemos que reunirnos para enviar una tarea. Así que me despido. Muchas gracias por invitarme, ¿eh? Hasta luego, Ale. Cuídate mucho. Gracias, maestra. Y gracias a ustedes. ¡Nos vemos! Bye. Bueno, pues ahora les propongo a ustedes, ya los alumnos y las alumnas de casa, a aplicar sus conocimientos obteniendo las medidas de tendencia central del precio máximo del gel antibacterial de 60 mililitros para determinar cuál es la medida que mejor representa y resume. Maestra, recuerdo que hace unos días estaba inquieta porque no había podido conseguir gel antibacterial para poderle llevar a mi mamá. Lo recuerdo muy bien, por eso también me puse a indagar esta información. Observemos los datos y contestemos en nuestro cuaderno antes de iniciar con los cálculos. Consideren lo siguiente. ¿Cuántos datos forman el conjunto? ¿Es un número par o un número impar? ¿Cuál es el valor del menor precio máximo y cuál es el mayor precio máximo registrado? Ah, maestra, una de las primeras cosas que debemos hacer es ordenar los datos. Le comparto mi tabla con los datos ordenados. Mire, lo hice de manera ascendente y son en total 10 datos. Muy bien, María, vas por muy buen camino. Espero que tu trabajo terminado con el mismo entusiasmo y empeño de esta clase. Y para continuar, reflexionemos con este tema.
Les planteo la siguiente encuesta que pueden realizar en su familia o con sus amigos, enviando un mensaje de texto o en una videollamada o en una carta. Oh, maestra, a mí me gusta contestar las encuestas. Qué bueno, porque una manera de generar datos y aprender a registrar respuestas. ¿Y sobre qué trata su encuesta, maestra? Mira, está relacionada con la situación actual de pandemia, porque ha cambiado la manera de saludarnos debido a la sana distancia. Y otra acción para prevenir nuestra salud es ejercitar nuestro cuerpo. Sí, sin duda, ambas cosas están relacionadas con nuestra nueva normalidad. Así es, y por eso les planteo las siguientes 2 preguntas. ¿Hay nuevas maneras de saludarnos? ¿Tú cuál prefieres? Registra tu respuesta y planteamos la pregunta a otras personas para que obtengas al menos 10 respuestas. Organizamos los datos y se determina cuál medida de tendencia central te conviene utilizar para resumir la información. Ah, me parece que va a ser una muy buena experiencia. La otra pregunta tiene que ver con el tiempo que empleas para ejercitarte diariamente. Efectivamente, la importancia del ejercicio diario es algo de lo que debemos tomar conciencia, maestra. Así es, debemos cuidarnos no solamente de no contagiarnos de COVID-19, sino también prevenir otras enfermedades que nos pueden causar graves problemas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y muchas más. Bueno, el contenido que hoy hemos repasado pertenece al tema de estadística. Y como saben, este tema ha sido relevante en todo el tiempo de la pandemia, porque constantemente recibimos información alrededor de ella. Y también nos preguntan sobre las acciones que realizamos para mantenernos sanos y ocupados mentalmente. Gracias a todos los registros que se han obtenido, se confirma que hay 4 reglas importantísimas que forman una especie de escudo para evitar contagiarnos de COVID-19. Y durante los programas de Aprende en Casa, Ajolisto nos ha ayudado a recordarlas. María, ¿me ayudas a que las recordemos? Por supuesto, maestra. La primera es lavarse las manos con agüita y con jabón. Uso de gel antibacterial. Saludos conservando la sana distancia. Estornudo de etiqueta o toser en la parte interna del codo. Todas son acciones muy sencillas que se han observado y registrado su eficacia. Con ellas se mantiene la salud. Y no olviden continuar con esas reglas, ya que también permiten prevenir otras enfermedades, por ejemplo, las estomacales. Bien, pues no dejen de cuidarse. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, María. Muchas gracias, alumnos, por su disposición a la sesión. Muchas gracias, maestra Diana. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Prevención y Estadística de Matemáticas de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio.
Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2, procura que no toque el piso tu talón, 3, 1 más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, 1 más, respira y descansamos. Respira profundo, exhala, prepárate para la siguiente, 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto, respira, aspira, ok. Última, 3, 1, 2, 3. Muy bien, Yair, bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Hasta la próxima. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los 2 puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera: ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.